a Jesús en la ecuación. ¿Sí? Sí sabe qué es la ecuación, ¿no? La fórmula, vamos a decir. Que Cristo sea, Jesús sea parte de esa fórmula, de esa receta, de esa ecuación, pues. Esto más esto, pero también Jesús sea parte, ¿sí? Porque si Jesús no está en esa ecuación, en esa fórmula, en ese plan, en ese proyecto, entonces va a servir de muy poco lo que tú planees, ¿verdad? O si tú no incluyes a Jesús allí, no tendrás la fuerza, el impulso, la inspiración, la sabiduría y todo lo que se requiere para que nos vaya bien. Y para ello, hermano, yo quisiera que leyéramos un pasaje de la Escritura que se encuentra allí en el Evangelio de Lucas. Vamos a si usted lo puede buscar allí. Lucas, capítulo 5. Vamos a leer los primeros, vamos a leer 10 versículos. Como les digo siempre, es muy importante que usted esté pendiente del pasaje, porque de ahí parte el que usted pueda tener una clara definición y entender mejor lo que vamos a mencionar aquí. Dice así la Escritura: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Amén. Hermanos, el distintivo o uno de los distintivos de este pasaje que acabamos de leer es que Pedro, o sea, Simón Pedro es lo mismo. Pedro, siendo un experto pescador. Amén. ¿A cuánto le gusta la pesca aquí? A ver, ¿cuánto le gusta la pesca? Muy bien, hay algunos pescadores aquí. Pues Pedro era un experto en la pesca y dice que estuvo trabajando toda la noche y no sacó nada. ¿Cómo será para un pescador eso? No sé si usted ha sido pescador de oficio, pero quiero imaginar cómo es que una persona sale a trabajar y ni un charalito pues sacó, porque la Biblia dice que no sacó nada. A veces se viene un camaroncito, se viene una mojarrita, ¿no?, de consuelo, pero dice la Biblia que nada sacó. Y yo creo que ese es el punto, de alguna manera, que vamos a tocar aquí, y la Biblia es muy enfática en ese pasaje. Hermanos, acabamos de cerrar un año 2022 y no sé
si para algunos de ustedes se identifican con Pedro, ¿no? Ahorita decía Marianita algo, decía, yo estuve luchando y estuve tratando y estuve haciendo, yendo, viniendo y tal, y no logré nada, ¿sí? No logré nada. Y bueno, eso de nada, decimos nosotros, nada, ¿sí? Pero no habrá un propósito ahí. Ahorita ya lo leímos, ya, ¿cómo dicen en las películas? ¿Ya lo qué? Cuando decimos el final. ¿Cómo se dice cuando alguien le cuenta la película a uno y ya mejor ni va y la ve? Ya, pues ya dijo lo del final. ¿Cómo se dice eso? Ya la spoileamos, ¿verdad? Lo que iba a pasar, lo que va a pasar. Si usted estuvo atento a la lectura, entonces dice la Biblia que Pedro no sacó nada, pero ya leímos el pasaje que eso de nada es un decir, nada. Amén. Tiene un propósito, tiene una razón de ser. Entonces, hermanos, algo que decíamos ahorita, que el 2022, para algunos pudiera sentirse como Pedro. Yo deseaba que el 2022, que no llegara diciembre sin que yo hubiera logrado tal cosa, y no lo logré. ¿A alguno de ustedes le pasó algo así? ¿Algún detalle? Amén. Bueno, pues hay una buena noticia, ahorita la vamos a estudiar aquí. ¿Sí? No es que quiero felicitar a los que no lograron nada, no es exactamente eso. Qué bueno que usted logró, a lo mejor usted ya está en etapa que viene después para Pedro, ¿sí? Pero hermanos, algo importante que ocurre aquí es que Pedro no terminó la noche pescando y aventó la barca, aventó la red. Ay, que se pudra ahí, ya me voy para mi casa, ¿no? ¿Qué estaba haciendo ahí? En la mañana, ¿qué estaba haciendo? Estaba lavando las redes. Amaba las redes. Estaba limpiando las redes. Las que no le dieron nada de producto, las que no sacaron ni un charalito, esas redes, ¿verdad? Otro hubiera dicho, pues ahí te quedas, ¿no? Es más, denme 1,000 pesos por la barca, denme 100 pesos por la red, ya no quiero saber nada. Pero estaba ahí lavando las redes. Amén. Y eso dice mucho. Usted a lo mejor no logró lo que quería el 2022, pero está aquí ahora usted. Y eso es algo bien bonito, ¿eh? Es algo que para Jesús no pasa desapercibido. Amén. Entonces, esa persistencia, ese aferrarnos, es decir, Dios hará. No sé cuándo yo quería que fuera así, pero no ocurrió así. No sé qué Dios tenga preparado o cuál es realmente el plan de Dios. Y yo quiero decirle o preguntarle a usted, como Pedro era un experto en pescar y particularmente pescar en ese lago de Genesaret, ¿conocería Pedro ese lago? ¿Lo conocería? ¿O conocería nomás la pura orillita o conocía todo el lago? ¿Qué cree usted? Todo el lago, porque no era mar. Ahí dice el mar, a veces dice mar, pero se refiere al lago, era un lago, como una presa, pues, ¿no? De Genesaret. Entonces, Pedro conocía todo el lago. Y como era experto y se dedicaba a eso, es lo que él hacía nada más. Yo le quiero preguntar, ¿sabía las técnicas para pescar allí? ¿Poquitas o todas? Todas las conocía, ¿sí? Entonces, Pedro, lo que estaba haciendo, no lo estaba haciendo mal. Porque él sabía hacer, si no me funciona esta, uso aquella. Depende del tiempo, que la hora y cómo esté la cosa, lo voy a hacer así. Lo había hecho. Estaba acostumbrado a que le fuera bien. Pero esa noche no le funcionó. Y estaba seguramente frustrado, triste, acongojado, molesto. Yo no sé cómo estaría Pedro. Amén. Y hermanos, aquí tenemos que decir, yo quiero enfatizar 2 cosas por las cuales a alguien puede ocurrirle eso, ¿sí? Que le ocurrió a Pedro. 2 cosas. Y una de las 2 que quiero decir es que nosotros, ya en la aplicación del pasaje, espiritualmente hablando, no debemos de apoyarnos solo en los métodos. Usted dice, yo sé cómo evangelizar. Yo sé cómo ir y hablar a una persona y que se quebrante y que chille y que diga, yo quiero conocer a ese Dios que tú tienes, ¿verdad? O que oramos por una persona y que sane en ese momento, ¿verdad?
Estamos acostumbrados al método. Pero resulta ser que si el método no está asociado al autor del método, ¿qué va a pasar? Nos puede funcionar, sí, una vez, 2 veces, 5, 20. Pero llega un momento en que nos acostumbramos al método, ¿verdad? Y a veces el método no va a funcionar. ¿Ah? Entonces, en este caso, hermanos, Pedro necesitaba saber. Dios lo estaba preparando para algo mucho más grande. El último versículo que leímos dice, el Señor le dijo a Pedro, no temas, desde hoy, ¿qué le dijo? Serás pescador de hombres. Entonces, esa experiencia que estaba teniendo allí no era para que aprendiera a pescar más en el lago. Dios lo estaba preparando para algo mucho más grande, que era ser pescador de hombres. Y esa lección que estaba ahí por ocurrir le serviría, hermanos, para el resto de su vida. Ahora ya no era el pescador Pedro, era el apóstol Pedro después. El discípulo primero de Jesús, siguiéndolo como uno de los 12, y después sería el gran apóstol Pedro. Usted lo puede leer ahí en las cartas de Pedro, lo puede leer también en el libro de los Hechos, cómo este hombre, esto que ocurrió en esa mañana, ¿verdad?, marcó el resto de su vida para siempre. Amén. Entonces, hermanos, ¿va usted a meter a Jesús en la ecuación o no? Amén. Y quiero que vayamos a los versículos, algunos de los que ya leímos aquí, y el versículo 3, capítulo 5, ¿verdad? 5, el versículo 3 dice así: y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, o sea, de Pedro, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Aquí vemos a Jesús llegar a una playa. ¿Sí? Jesús llega a la playa y se encuentra con unas personas en la playa, con su barca ahí ya remolcada hasta la playa, lavando las redes. Ya sabe usted esa parte. Y cuando Jesús llega allí, yo le quiero preguntar a usted, ¿sabría Jesús que estaban allí algunas personas molestas, enfadadas, agüitadas, porque no habían pescado nada? ¿Sabría Jesús eso? Pero Jesús llegó como si nada, como si nada, como si no supiera nada. Y ahí están, y no nomás estaba Pedro, Pedro era parte de un equipo de pesca, lo vemos ahí en el versículo 9 o 10, donde dice, y no solo a Pedro, también estaba Jacobo, estaba Juan, que eran parte del equipo de pesca, porque los pescadores, si usted va aquí, ¿no?, en una panga normalmente no anda uno solo, andan 2, 3, ¿se ha fijado? Porque entre varios mueven el equipo y hacen una cosa, hacen otra, es necesario. Entonces Pedro andaba con otros 2 allí haciendo equipo. Y entonces esos 3 por lo menos estaban bien agüitados, muy molestos, muy sacados de onda, ¿no? Porque no habían sacado nada, como diciendo, esto no nos había pasado nunca. Y Jesús llega como si nada. Llega ahí. Y acuérdense que Pedro se dirige a Jesús en su momento, le dice maestro. O sea, respeta, sabe, ha oído algo seguramente de Jesús. Y entonces, cuando Jesús llega, no sé, hay cosas que la Biblia no menciona. Creo que a Pedro, si había escuchado Pedro algo sobre Jesús, de que era un hombre que hacía milagros, que hacía sanidades, que hacía cosas sobrenaturales, si había escuchado algo, entonces, ¿qué es lo más lógico que le hubiera gustado a Pedro cuando Jesús llega allí a la playa? ¿Qué le gustaría a Pedro al ver llegar a Jesús allí? ¿Un milagro de qué? A Pedro seguramente le hubiera gustado que Jesús llegara. A ver, sé, porque soy Jesús, sé que aquí están 3 personas frustradas, ¿verdad? Que no sacaron nada en toda la noche. Ya vengo aquí, así es que, a ver, váyanse para allá para adentro, boguen mar adentro, y ahorita va a pasar algo sobrenatural. Eso le hubiera gustado a Pedro, pero no pasó así. Como si Jesús no supiera nada. Entonces Jesús llega y para su tal vez infortunio de Pedro, Jesús se pone a hacer otra cosa, no lo que Pedro hubiera deseado. ¿Y qué hace Jesús? Llega
Dice Jesús, yo ahorita quiero enseñar a las multitudes. Tengo una palabra que dar. Y luego para colmo, Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿podría usar tu panguita para predicar? Pedro, me diciendo, a sacar peces me veía mandar, milagrosamente. No, le dice, acomódame la barca, ponmela más o menos allí, mira, un poquito alejadito de la playa, para que yo desde lejecitos le pueda predicar a la multitud. Y Pedro, viendo la hora, y más tarde todavía, y cómo llego a mi casa con mi esposa, me va a poner una buena, si no llego con algo, ¿no? Jesús se toma su tiempo, y Pedro, obediente, ¿verdad? Le permite a Jesús. Seguramente Jesús se sube, y Pedro todavía va y le coloca la lanchita. Aquí está bueno, Jesús. Sí, aquí está bien. Y Jesús empieza a predicar, empieza a dar la palabra. Jesús no buscó resolverle el problema a Pedro de manera inmediata, como seguramente a Pedro le hubiera gustado en ese instante. No pasó así. Amén. Pensemos en el carácter de Jesús. Pero Dios tiene su tiempo, tiene su forma. Y muchas veces no es como nosotros estamos pensando, ¿sí? Entonces, hermanos, en esa palabra que Jesús predicó en esa barca, seguramente Pedro se dio cuenta que andaba muy errado en lo que él quería. Aquella ofuscación, aquella tristeza, aquella amargura, bueno, no sé si sería amargura, pero sí frustración. Un sentimiento de molestia, de coraje, de que no quería que nadie le hablara. Qué vergüenza también el gran pescador no venir en la barca limpia sin un pez siquiera. Pero al menos aquella palabra, Jesús sabiendo que había un Pedro allí con un corazón pensando así. Ahorita yo le puedo predicar a usted y a lo mejor pues yo no conozco su corazón de usted. Pero Jesús sí conocía de los que estaban allí. ¿Cómo sería la prédica de Jesús ahí? ¿Cómo sería? Hermanos, de tal manera que Jesús, no solamente pues, en la prédica, Jesús valoró una cosa, yo creo, que Pedro en medio de la ofuscación, en medio de todo lo demás, le preparó a Jesús la lanchita, subió a Jesús en su barca. Y Jesús, hermanos, dice la Biblia, y se sentó Jesús en la barca, con toda la paz que él tiene, con toda la serenidad, con toda la confianza, con toda la convicción, con todo. Él se sentó en la barca de Pedro y se puso a predicar. Amén. Hermanos, cuando nosotros tenemos toda esta situación a veces compleja en nuestra vida, problemas y todo, ¿por qué no permitir que Jesús se siente en nuestra barca? Que se siente y haga lo que le dé la gana. ¿Cuánto tiempo? El que él quiera. Y entonces, hermanos, yo creo que todo aquello que había en Pedro, todo aquel sentimiento raro, molesto, con la prédica, con la palabra, empezó a bajarle 2 rayitas, dice por ahí, o 4 rayitas. Dice el Señor, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Por eso a veces decimos paz de Cristo. Amén. La paz de Cristo siento en mi alma. No hay cosa más grande que la paz del Señor. Y esa paz no es pasajera, no es temporal, no está condicionada al entorno. Y a veces no es fácil obtenerla. Amén. Como le decía al principio, estoy parafraseando un poco esto, ¿verdad? ¿Qué querría realmente Pedro? Pero Jesús dijo, es que no es como tú quieras. Es como yo quiero, es en el tiempo. Y no porque Dios se aferre, que Él sabe lo que más nos conviene. Amén. Y hermanos, entonces Pedro puso en primer lugar a Jesús. Aunque no era lo que más quería, pero puso en el tiempo que el Señor hablara, que hiciera lo que quería hacer. En este año pasado, no sé cuántos de ustedes dijeron, pues traeré muchas situaciones, muchos problemas, muchas complicaciones, pero yo voy a esperar y voy a darle el tiempo a Jesús para que Él se siente en mi barca. Y este año 2022,
cada miércoles, cada primer día del mes pues el lunar, pues o el mes en el cual hacemos los Rosh Chodesh. Si usted estuvo aquí, usted hizo lo que Pedro hizo. Señor, siéntate en mi barca. No, pero es que no sé cuánto. No le hace. Muchos de ustedes, aún con problemas, aún con dificultades, aún con saber cuántas cosas, hicieron campo, hicieron tiempo para poner al Señor y sentarlo en su barca y que el Señor hablara lo que Él tenía que hablarnos a nosotros. ¿Sí? Y esto es importante que podamos hacer esto en nuestra vida. Ya está, el 2023. ¿Va a seguir habiendo miércoles o ya no va a haber miércoles en el 2023? ¿Va a seguir habiendo Rosh Chodesh o no va a haber? Entonces, yo quiero decirle que cuando nosotros nos enlazamos con el autor de los métodos, con el autor, por ejemplo, ¿cuánto les gusta aquí seguir los mandamientos del Señor? ¿Quién le gusta decir, yo voy a cumplir los mandamientos? Yo voy a cumplir los preceptos, yo voy a cumplir ¿cómo se llama? Las recomendaciones de la palabra de Dios y seguirlos. Pero, ¿qué más tenemos que hacer? ¿Qué más tenemos que hacer? Porque miren, Pedro se fue a pescar y usó métodos excelentes. O sea, si alguien podía dar una cátedra de pesca en Galilea, era Pedro. Y no le funcionó. Ahora yo le pregunto a usted, ¿había peces o no había peces en el lago? Que sí había. Y entonces no sacó. Entonces, por eso era frustración, pues. Amén. Entonces, si yo soy el bueno para hacer esto, ¿por qué no me está funcionando? Hermanos, el Señor le quiso dar una lección ahí, que el que conecta con los métodos es Él. El método sin Él no sirve para nada. Y si a veces nos ha funcionado es por la misericordia de Dios, pero es el Señor, ¿sabes qué? Como ya te vi que estás muy enganchado con los métodos, pero a mí ya me dejaste a un lado. Amén. Por eso ahora te vas a dar cuenta que el que tiene control sobre los peces soy yo. Le dijo Jesús, no se lo dijo ahí, pero se lo demostró. ¿Cuánto a ustedes les gusta evangelizar? ¿Cuánto a ustedes les gusta orar por alguien? ¿Cuánto a ustedes les gusta que las cosas funcionen y usted declara la palabra y todo? Pero ¿hasta qué punto estamos conectados realmente con el autor y la autoridad sobre esos métodos? ¿Estamos conectados con Él? Pedro no estaba conectado con Jesús. Y ahí el Señor le dijo, ahora te vas a conectar. Por eso es lo que estaba haciendo en la barca, lo estaba conectando. Y Pedro, hermano, yo me imagino lo que pasó en el corazón de Pedro con aquella prédica que Jesús se aventó ahí en la barca. El método de Pedro era bueno, pero ¿qué le faltaba? Conectar con el Señor de los métodos, con el que le da autoridad a todo método. Amén. Porque sin la autoridad de Dios, los métodos son fríos, son calculadores, pero no siempre van a funcionar y nos van a hacer quedar en vergüenza. Pero nunca le tocó a los que tienen niños chicos y cuando tuvieron sus niños chicos, ¿verdad? Muy gracioso el niño, ¿verdad? Cuando venían visitas, le decían, mijo, haz esto para que te vean y se rían. No quiero, decía el niño, y no hacía nada. El chamaco tanto que lo hace aquí, ahora que se está luciendo, ahora que no hay, que están ustedes aquí. No, pero sí hace eso, decían las personas. No, bueno, pues está bien, pero lo hicieron quedar mal. Así estaba Pedro, hermanos. Muy, muy bueno para pescar, pero ahí le salió sello, ¿verdad? Vea lo que dice el versículo 4. Dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. ¿Cuándo fue que el Señor le dio la instrucción? Cuando terminó de hablar, dijo a Simón. No se lo dijo llegando. Para Pedro hubiera sido mejor que dijera en cuanto llegó. A ver, ¿quién es Pedro? ¿Quién es Simón Pedro? No, yo. ¿Tú eres el que no pescó nada? Sí. Eso le hubiera gustado a Pedro. Pero primero,
habló la palabra. Primero ministró a Pedro, primero le habló de esas verdades, primero lo llenó, lo ungió, sabrá Dios cuánta cosa hizo en la vida de Pedro. Y luego se fue a aplicar un ¿qué? Un método. ¿Cuál era el método? Boga mar adentro y tira la red. ¿Qué es eso? ¿Un qué? Un método. Era una instrucción, pero era un método. Ahora, yo le pregunto a usted, a ver, bogar mar adentro es navegar mar adentro y tirar la red para pescar. ¿Lo estaba haciendo Pedro? ¿Lo hizo en la noche esa previa o no lo hizo? Sí lo hizo. O sea que eso ya lo hacía Pedro, pues. Como diciendo, otra vez me va a mandar hacer lo mismo como si no lo hubiera hecho. Amén. Pero hermanos, afortunadamente, Pedro acababa de ser ministrado con una palabra de Jesús. Afortunadamente. ¿Qué diría Jesús allí? No sabemos, pero podemos imaginar. Pero hermanos, cuando Jesús le dice a Simón, saca tu barca, ahora sí, saca tu barca, y ve y aplica el método. ¿Sí? Y entonces todavía Pedro, aun cuando había sido ministrado, vean lo que dice. Dice, maestro, pues si ya lo hicimos. No pasó nada. Igualito como me está diciendo, yo ya lo hice. Pero ¿qué dice Pedro en esta ocasión? ¿Qué dice? Más en tu nombre, en tu palabra, por tu palabra. ¿Y qué significa esto? Por tu palabra. ¿Qué significa? Por tu autoridad. Amén. ¿Saben quién? Fíjense bien. ¿Saben quién iba a conducir a los peces a la red? ¿Quién lo iba a hacer? Jesús. Amén. Pedro iba a tirar las redes, ya lo había hecho. Pero cuando Jesús, ¿iba a quedar mal Jesús cuando le dijo? ¿Iba a quedar mal o iba a suceder el milagro? Iba a suceder el milagro, Jesús iba a cumplir lo que estaba estableciendo. Y entonces cuando le dice, boga mar adentro y tira la red, ahora sí tírala, ahora sí, aplica el método, ahora sí. Y todavía Pedro, Señor, ya lo hicimos, pero como diciendo antes que me regañe Jesús, pero está bien, pues, en tu palabra, por tu palabra, la voy a tirar. Amén. ¿Y qué sucedió? Tira la red. Y por casualidad, amén, la tiró por casualidad donde estaban los peces concentrados. No había ni un pez en todo el lago. Todos se vinieron a un punto. Casualmente ahí tiró la red Pedro. Amén. Fue así. Hermanos, yo les pregunto si nos conviene a nosotros conectar con el autor o con el que da autoridad a los métodos. Inclusive cuando estamos nosotros obedeciendo la escritura o leyéndola, tenemos que conectar, hermanos, con el Señor, con esa palabra. Porque una persona, miren, los fariseos agarraban la palabra y lo hacían de manera, Dios no estaba allí, pues de alguna manera. Lo hacían de una manera religiosa, de una manera, vamos y como a la fuerza. Tanto que a Jesús le pegaron una pela cuando andaba Jesús ahí. No, tú no aplicas la ley, le decían a Jesús. A Jesús le decían eso. Entonces, qué peligro es usar la escritura, aún la escritura, sin estar conectando con el autor del mandamiento. Amén. ¿Por qué? Porque se va a usar mal el mandamiento si no estamos conectados con el que puso un mandamiento con un propósito. Amén. Con un propósito divino que bendiga a las demás personas. Amén. Hermanos, en esa prédica de Jesús ahí en la barca, el Señor seguramente orientó, guió, inspiró, trajo una actitud diferente en la vida de Pedro, una actitud fresca, plena,
obtuvo certeza, obtuvo paz en el corazón. Y ahora sí, Pedro, como diciendo, toda aquella adrenalina que yo traía, ya no está. Ahora, ¿qué hay? ¿Qué hay? Hay tranquilidad, hay paz, hay confianza. Yo no sé cómo iría Pedro cuando iba mar adentro, ¿verdad? ¿Qué estaría pensando? Wow. No estaba pensando, se va a equivocar Jesús, se me hace que se va a equivocar. Yo creo que no. Aquella prédica le dio certeza a él. Cuando actuamos, hermanos, haciendo la voluntad de Dios, haciendo cosas para Dios, pero en esa conexión con Él, habiendo sido ministrado, teniendo un rema de parte de Dios. ¿Sí sabe qué es el rema de parte de Dios? Es leer la palabra y que la palabra te diga algo a ti en ese momento y para ti solo. A lo mejor a los demás no le dijo nada a la palabra, pero a ti te dijo algo a ti. Y cuando Dios te habla a ti, y estás conectado con el autor de esa palabra, tú tienes un rema de parte de Dios en ese momento para ti. Y lo más seguro es que nadie te crea, ¿eh? Lo más seguro es que digan, sí, cómo no, y no te van a pelar, y te vas a sentir mal en tus sentimientos, pero olvídate de eso. Si Dios está segura que Dios te dijo, Dios te ministró, entonces tú vas a ir y vas a tirar la red y va a ocurrir el milagro. Amén. Te digo esto porque el cristiano a veces batalla con esto. Dice, ¿me lo dijo Dios o no me lo dijo? Y entonces, ¿qué nos van a decir los demás? No nos van a decir, sí te lo dijo, sí te lo dijo. No, con la pura cara nos van a decir, es puro cuento tuyo. Amén. Porque por eso es importantísimo. ¿Qué hubiera pasado si Pedro hubiera titubeado? ¿Verdad? Después de haber escuchado a Jesús, la palabra, y haber experimentado todo aquello, él no hubiera tenido una firme convicción. Hubiera ido y no hubiera llegado allá al medio del lago. Se hubiera regresado, hubiera dicho, no, mejor no me arriesgo, qué sé yo. Pero hermanos, Dios quiere que le creamos a Él. Dios quiere que abramos el corazón, ¿verdad? Y podamos ser instrumentos. Porque hermanos, ahí está el milagro, está ahí porque un hombre le creyó a Dios. Amén. Ese mismo Pedro es el que después andaba caminando por el mar, ¿se acuerdan? O sea, era intrépido, pues. Le creía a Dios. Y hay varios milagros ahí en la Biblia por un hombre que se atrevía a creerle a Dios. ¿Usted le ha creído a Dios? ¿Le creyó a Dios este 2022? ¿O necesita creerle ya el 2023 y empezar a hacer cosas sobrenaturales para que el nombre del Señor sea glorificado? ¿Cómo quiere usted trabajar este año que viene? ¿Cómo? Amén. Cuando el apóstol Pablo, en la conversión de Pablo, está ahí en el libro de los Hechos, capítulo 9, ahí se narra la conversión de Pablo, no de Pedro, de Pablo. Y entonces dice la Biblia que Ananías, un hombre de Dios, es visitado por Dios y le dice, quiero que vayas a la calle fulana, a la calle que se llama La Derecha. Creo que había más que dos, ¿no? La izquierda y la derecha. Ve a la calle que se llama La Derecha. Ahí está en la casa de un tal Judas. Ahí, no el Judas traidor, otro Judas. Ahí está un hombre y está orando y está ciego. ¿Ya? Y yo creo que le relató parte de lo que pasó en el camino, porque estaba ciego. Y entonces ve y le dice, y ora por él para que reciba la vista. Y entonces Ananías, un poquito forcejeando con Dios, le dice, no, pero es que he oído de este hombre que es sicario, ¿no? Que es hombre que persigue a los cristianos. Y el Señor le dice, ve. Como que le corta todo el rollo, ¿no? Ven, le dice, porque instrumento escogido me es para llevar mi palabra ante gentiles, ante reyes y ante los hijos de Israel. Y vean lo que dice, y yo le voy a mostrar a ese Pablo, con el que vas a orar, cuánto tiene que padecer por causa de mi nombre. Todavía no se convertía, todavía ni oraban por él, todavía nada. Y ya le está diciendo Dios a Ananías, al que va a ser el vehículo para que hable con él, y le dice, yo le voy a mostrar a ese Pablo, o ese Saulo de Tarso, cuánto tiene que padecer por causa de mi nombre. ¿Por qué menciono esto? Porque si tú quieres servirle a Dios,
si tú quieres ser usado poderosamente por Dios, si tú quieres ser efectivo, ¿verdad?, en el camino de Dios ante diferentes cosas, ¿qué crees que va a pasar en tu vida? ¿Te van a aplaudir todos? ¿Te van a felicitar por todo? No vas a tener problemas, nada, para que tú puedas caminar y avanzar. No le hagan ni un daño, no hablen mal de fulanito de tal, que todo esté bien, que tenga dinero, que tenga salud, porque él tiene que hacer aquello. Así pasó con Pablo. Y el Señor estaba diciendo, yo le voy a enseñar cuánto tiene que padecer por causa de mi nombre. Entonces, si tú dices, yo al 2023 quiero entrarle con ganas y quiero, pues ya te la estoy pasando al costo. El Señor diría esto de ti en todo caso. Yo le voy a enseñar a Tomás, al Tomás de nosotros aquí, ¿verdad? ¿Cuánto tiene que padecer? Y entonces Tomás va a decir, ¿sabes qué, Señor? Mejor no me apuntes en la lista de los que quieren trabajar para ti en el 2023, porque si voy a padecer, si voy a sufrir, mejor aquí me la paso, ¿no? Ahora sí, yo le pregunto a usted, ¿usted quiere trabajar para el Señor el 2023? Pero ya sabe el antecedente. Y de todas maneras, se va a atrever. Y fueron bajando los amén. Amén, amén, amén. Y al último ya ni oí ya si dijeron amén o no. Digo, el hermano nos está animando o nos está desanimando. ¿Qué es lo que está haciendo? Amén. Gloria a Dios. Hermanos, entonces el método ¿sirven los métodos que hemos usado o no? ¿Sirven? ¿Los vamos a seguir usando o no? Igual que el año pasado. Bueno, usted sabrá si cuando usted usaba el método, usted decía, qué buen método. Con este método me he ganado a tantos. A lo mejor cuando se ganó los primeros 2, 3, 4 estaba bien, pero ya después usted se olvidó del autor, del que da la energía, del que conduce los peces a la red de Pedro. Amén. Imagínese usted ese momento. A mí me gusta, me gusta imaginarme. Cuando estaba Pedro, hermanos, en tu nombre, más en tu palabra, ya ahí en medio del mar, allí, va a suceder algo aquí, ¿verdad? Porque Pedro tenía eso. Y agarra la red, ¿no? Yo soy zurdo, hermanos, el derecho lo hace al revés, ¿no? Y avienta la red. ¿Qué estaría pasando abajo del lago? En tu nombre. En el nombre de Jesús. ¿Qué pasaría abajo si hubiera una cámara de National Geographic o de esos, ¿cómo se llama? Documentales que se ve todo clarito? ¿Qué pasaría, hermanos, abajo? ¡Qué tremendo! Al nombre de Jesús. En tu nombre, en el nombre de Jesús, ahí va. Y tira la red. Donde no había peces porque en toda la noche no sacó ni uno. Tira en el nombre de Jesús y avienta la red. Es válido imaginarse, hermano, lo que pasó, porque sí pasó algo. Dice la Biblia, hermanos, que las redes se llenaron tanto que casi se rompían, y cuando las subieron a la barca, casi se hundía la barca. Entonces, como que no checa, ¿no? Entonces nos conviene estar conectados con la autoridad de los métodos. No podemos confiarnos en el método, hermanos. Amén. Esa es una de las causas que puede estar pasando cuando algo no está funcionando. Pero no es la única, ni tampoco hay otras, que aunque usted haga todo muy bien y esté conectado con él, probablemente no pase lo que usted quiere que pase. Puede ser. Y hermanos, el versículo 6 dice, más en tu nombre o más por tu palabra echaré la red, dijimos, ¿verdad? Y luego dice el versículo 6, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Hermanos, este versículo es bien importante. ¿Cómo comienza diciendo? Y habiéndolo hecho. No lo lea tan rápido. Y habiéndolo hecho. Y habiéndolo hecho. O sea, que quiere decir que antes de ese versículo todavía no lo había hecho. Y usted, el versículo 6 dice, y habiéndolo hecho, pero el versículo 5 todavía no lo hacía. Y usted ya, a lo mejor usted ya está en el versículo 20 y todavía no lo hace. ¿Qué es eso?
reflexión, emoción, quebrantamiento, llorar. Dios me tocó, Dios me ministró y el Señor me hizo temblar, caí al suelo y todo lo que usted me diga. Pero todavía no lo estamos haciendo. Entonces, ¿cuándo ocurrió el milagro? Cuando, habiéndolo hecho. En ese momento, cuando la red cae al agua, los peces parece que tienen imán. Hermanos, mientras no hacemos las cosas en el nombre del Señor, con esa confianza, con esa conexión, no va a pasar nada. ¿Amén? ¿No será bueno eventualmente parar poquito el método y decir, voy a permitir que Jesús se siente en mi barca y que me ministre? Ahorita es como si usted estuviera ahí como Pedro, ¿no? Oyendo la palabra. ¿Sabría Jesús la necesidad de Pedro antes de empezar a predicar? Sí sabía. Pero dice, cuando terminó de hablar, cuando terminó de ministrar, cuando el Señor hizo su trabajo en el corazón de Pedro, entonces le habla por su nombre y le dice, Simón, boga mar adentro. ¿Ya? Y ahí viene el milagro. Entonces, hermanos, a veces tenemos que parar un poquito el método o los métodos y permitir que el Señor nos ministre. Y eso es bueno. Es que me urge. Pues no le urja tanto. Amén. Mejor permitimos que el Señor nos ministre, nos hable, nos toque, nos diga lo que tiene que decirnos. Y lo más seguro es que después de esta ministrada seamos capaces de ir en su nombre. Amén. Hermanos, el versículo 7 me encanta porque dice, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Cuando Dios te está bendiciendo, y ahora sí, mientras las redes estuvieron secas por muchas horas, vacías, en esa conexión con el autor de los métodos, con el autor de todas las cosas, con el que tiene autoridad sobre todos los corazones. Hermanos, viene esa administración, viene el milagro de parte de Dios, y entonces cuando están ocurriendo cosas bonitas en nuestra vida, hermosas, de éxito, de bendición, entonces los que nos rodean, amén, van a ser bendecidos. Los otros tampoco estaban sacando nada, porque si hubieran estado llenos aquellos, pues no vienen. ¿Cómo estaban nosotros? Igual que Pedro en la noche anterior, estaban sin ni un pez. Pero cuando estos estaban en la bendición, en la conexión con el autor y con la instrucción precisa, con el rema, ahora ve y tírala. Es un rema eso. Y a veces Dios con la palabra te dice, ve ahora. No, pero no me van a creer. Pues no es para los demás, es para ti. Ve y hazme caso. Y entonces dice que la barca estaba llena y le hablaron a otras barcas que estaban fracasando, ¿verdad? Y les hablan. ¿Y qué pasa con las otras barcas? Vienen al punto, vienen al lugar, vienen junto contigo y la bendición es transmitida a otros también. Amén. Así es que no sé cuántos de los que están aquí quieren entrar en el proceso de conexión, una conexión mayor con el Señor. Si hemos sentido desgaste, no avanzar, no lograr los objetivos, probablemente necesitamos ser ministrados por el Señor de una manera muy especial. Y entonces el Señor nos va a decir, nos va a indicar, nos va a dar cosas muy claras. Porque no es lo mismo decir, es que yo pienso, es que yo me imagino, es que yo siento. ¿Verdad que sí nos gustan cosas así? Entonces yo siento, y Pedro también sentía, y por estar sintiendo y pensando, se aventó una noche sin sacar nada. Pero cuando Jesús le dijo, ahora sí, un rema, ve y al medio del lago, Señor, ya fui, ve, es que ahora es el momento, a la manera de Dios. Hermanos, qué bonito es que Jesús le dijo a Pedro, qué bonito es que Dios nos diga a nosotros en nuestra interior, hazle ahora así, yo te voy a bendecir. Pero tenemos que
que conectar con Dios. Amén. Una razón más, esta es la razón que ya mencionamos aquí de la desconexión del método con el autor del método. Y la otra razón es que aun cuando estemos haciendo todo bien, actuando muy bien en todo, conectados con Dios y con todo, nuestra fe tiene que ser probada. Y no nomás nuestra fe, tiene que ser probada nuestra paciencia, tiene que ser probada nuestra fidelidad, tiene que ser probada nuestra fe. Estoy todo bien, estoy hablando con Dios y siento la presencia de Dios y todo, pero no ocurre lo que yo quiero. Mi fe tiene que ser probada, mi paciencia. Porque si yo digo, a ver, haz esto y en automático voy a lograr esto. Hago esto y logro esto. Entonces no necesito fe. ¿Verdad? ¿Sí me explico? Los métodos suceden solos. No necesitas fe, si ocurre siempre, pero en la obra de Dios no ocurre así. En lo espiritual no siempre ocurre así, porque el Señor dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. En otra parte dice, a los que esperan en Jehová. Amén, esperar en Él. Y esperar en Él, ¿cuánto tiempo? El que tenga que esperar. ¿Ve cómo no siempre ocurren las cosas en el tiempo que queremos? Porque Dios está probando nuestra fe. Dice la Escritura, porque al que cree, todo le es posible. Y hermanos, en último lugar, quiero decir que Jesús no solamente trató con Pedro, trató con un equipo. Así como trató con Pedro, trató con Jacobo, trató con Juan, que eran el equipo que venían en la misma barca. Los tres habían sido experimentado la desilusión por no sacar nada, y los tres se volvieron a ir. No Pedro solo, los tres se volvieron a ir, eran compañeros de la barca. Y los tres tuvieron la bendición, los tres fueron obedientes, los tres fueron ministrados previamente, y los tres dijeron, en tu nombre, Señor, ahí va la red. Amén. Y hermanos, esta lección los bendijo tremendamente cuando ellos fueron a predicar, porque sepan ustedes que Pedro, Jacobo y Juan, los tres se convirtieron en discípulos de Jesús, y los tres se convirtieron en apóstoles. El apóstol Pedro, el apóstol Santiago, Jacobo, que es el mismo Jacobo y Santiago, y el apóstol Juan. Usted va a encontrar, cuando usted lee el apóstol Santiago, ese es el discípulo. Usted lee el apóstol Juan, era el compañero de la barca de Pedro. O cuando lee el apóstol Pedro, primera y segunda carta de Pedro, es ese Pedro. Amén. Entonces, porque ahora iban a ser pescadores de hombres. Si para peces se requería ser ministrado para tener un rema de parte de Dios, ¿cuánto más para trabajar en el reino de Dios? Hermanos, ¿querrá Dios que seamos bendecidos? ¿Querrá Dios que tengamos resultados positivos? ¿Querrá Dios que tengamos crecimiento? ¿Querrá Dios que la bendición sea abundante, visible, que tengamos multiplicación? ¿Querrá Dios esto? ¿Querrá Dios que las redes se llenen de peces, materialmente hablando y también espiritualmente, o almas? ¿Querrá Dios esto? ¿Querrá Dios que este 2023 los equipos del 1 al 6, hablándole a los líderes de cada equipo, querrá Dios enviar peces? En este caso, enviar almas, enviar conversiones a sus equipos. ¿Querrá Dios eso? Pues no nos convendría tomar esta lección que estamos estudiando aquí. De decir, antes de ir a aplicar el método, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No, es que ya hice el método. No gané ni uno, pero le voy a seguir con el método. ¿Qué puede estar pasando? ¿Qué puede estar pasando? Que el método está un poquito desconectado de Dios, porque Dios quiere que nos vaya bien. A menos de que Dios esté probando nuestra fe y nuestra paciencia. Está bien, puede ser que eso esté ocurriendo, pero también puede ser lo otro, donde de manera fría, de manera nada más metódica o metodológica, estamos haciendo cosas, pero no estamos buscando la presencia de Dios, la presencia de Dios, la presencia de Dios. Señor, guíanos, Señor, en tu nombre, háblame, ministrame, dime en qué estoy mal, y Dios nos va a decir. ¿A cuántos de aquí les gusta que le digan dónde están mal? ¿A usted le gusta?
A mí no. A mí no me gusta que me digan en lo que estoy mal. Soy sincero, ¿eh? O sea, cuando digo no me gusta, no quiere decir que le voy a decir a usted, no me ande diciendo. No, dígame, está bien. Pero normalmente el ser humano no siente bien. Y es bíblico, ¿eh? Es bíblico. Dice la Biblia que la disciplina o la corrección a la verdad es motivo de tristeza para el ser humano. Pero cuando la recibe, el estado postrero es de gozo, de alegría, porque hubo corrección. Yo le aseguro que si yo le digo, hermano, quiero hablar con usted está mal en esto, tal vez no le guste. O no yo, o alguien más que le diga, hermana, ya la vi, que usted debería de, no nos gusta. ¿Ah? Pero si Dios quiere hacer algo en nuestras vidas ahora, en este tiempo, y hacer cambios, correcciones, transformaciones en nosotros, ¿no nos convendría esto? No conformaros con el puro método, sino decir, Señor, háblame y dime lo que me tengas que decir. Yo quiero ser todo oídos para ti. Tenemos un Pedro previo a la pesca milagrosa, unas horas antes, y al Pedro posterior a la pesca. ¿Se acuerdan lo que dice? ¿Qué hizo Pedro después de que llenó las barcas con los peces? Cuando ya sale, con las barcas salen a la playa y ahí está Jesús todavía. ¿Y qué hizo Pedro? Cayó de rodillas y no tenía la osadía de voltear a ver a Jesús a los ojos y le decía, Señor, retírate de mí, porque soy hombre pecador, no merezco que tú hayas hecho esto si supieras quién soy. Y el Señor dijo, no voy a saber quién va a ser el intrépido apóstol Pedro unos años más. Claro que lo sabía. No temas, porque vas a convertirte. Yo te voy a llevar a ser pescador de hombres. Y para eso necesitaba que pasaras por esta experiencia. ¿Usted cree que Pedro olvidó aquella escena? Cada vez que tenía que hacer algo, Pedro seguramente decía, Señor, ministrame, métete a mi barca, métete a mi corazón y transfórmame, porque yo no quiero ir a hacer lo que yo quería, lo que hacía antes. No, yo quiero que tú lo hagas y tú me digas qué hacer, que tú me inspires para hacer lo que tú quieres que yo haga. ¿Por qué no se pone de pie, por favor? Bueno, allí donde está usted. Hermanos, es indudable y creo que es también oportunidad que aprovechemos que estamos entrando en un año nuevo, 2023. Pero ¿cuántos quieren ser mejores que el año pasado? No sé cómo fue usted, cómo le iría el 2022, pero si puedo preguntar, yo creo que es válido decir, ¿cuántos quieren ser mejores el 2023? Y decir, hermanos, ser mejores no es necesariamente cuántos va a ganar para Cristo. No me refiero a eso. Va a ser una mejor persona, va a hablar mejor, va a tener mejor trabajo, va a tener una mejor relación con Dios. Eso ya lo hace a usted, lo pone en un nivel tremendo. ¿Qué tanto esté logrando material o visiblemente? Ni se preocupe por eso. Si usted está conectado con el Señor, ni se preocupe, porque el Señor va a empezar a decirle qué haga. Él, no el método, Él le va a decir cómo le haga. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Ahora yo le pregunto, ¿usted está dispuesto a ir a donde sea? ¿Está usted dispuesto a que si el Señor te dice, vas a ir con fulanito de tal y ¿está usted dispuesto a eso? ¿O no? Porque puede ser algo serio. Algo que usted diga, no, Señor, ahí no quiero, eso no. Todo pídeme menos eso. Pues ya usted mejor ni le diga al Señor a donde quieras. Y Pedro sí le dijo al Señor, Señor, a donde quieras. ¿Ya? Cuando le dijo al Señor, a ver, Pedro, te voy a lavar los pies. ¿Y qué dijo Pedro? No, tú no me vas a lavar los pies a mí, dijo Pedro. Como diciendo, tú, el maestro, el Hijo de Dios, ¿me va a lavar los pies a mí? No, yo no me voy a dejar. Bueno, le dijo, si no dejas que yo te lave los pies, no tienes parte conmigo en el reino de los cielos. Ah, sí, Señor, le dijo, lávame los pies y todo lo que tú quieras, le dijo rápido, ¿no? Entonces yo le pregunto, ¿usted iría donde el Señor le diga? Pero para que el Señor le diga, usted necesita tener comunión con Él. Si no, Dios nunca le va a decir. El año pasado, mi esposa traía la intención, y ustedes ya saben, de entregar unas tablas al presidente, y era como una cosa
Pero había algo dentro que le decía, es que yo te estoy mandando. Y ella misma dice, es que yo lo decía como algo, lo malo soltaba, pero lo soltaba. Pero llegó un momento en que alguien le habló, no conocía a mi esposa a esa persona, le habló y le dijo, ¿sabes qué? Le dijo, vas a tener la oportunidad de acceder al presidente, pero te quiero preguntar, ¿y estaría dispuesta a ir a donde sea para eso? Mi esposa le dijo, a donde sea. Claro que yo me fui detrás de ella, ¿no? Y yo no dije, sí, pero también voy, ¿no? Pero hermanos, a donde sea, no dice uno depende, no dice, pues, dime dónde y ya te digo yo sí. Entonces no podemos condicionar a Dios, ¿eh? Si nosotros condicionamos a Dios, Dios va a buscar a otro al que sí le diga sí al Señor, a donde sea, Señor. Si el Señor te envía a pedirle perdón a alguien, ¿tú irías? Depende o voy a ir. Y dije esto porque es una de las cosas más difíciles, a veces más complicadas. O no tienes que renunciar a espacio de tiempo, a relación, o decir, ¿sabes qué? Necesitas dejar tal amistad. Puede ser. Dios te lo diga. Entonces, tiene un reto esto, pues. Amén. Y permitir, hermanos, que este 2023 podamos llegar a la expectativa de lo que Dios quiere de nosotros. Amén. Por eso preguntaba, ¿quiénes quieren ser mejores el 2023? Se nos hace fácil decir, sí, yo quiero, pero a veces el precio que hay que pagar, no estamos tan dispuestos a pagarlo. Pero si estamos dispuestos a pagarlo, Dios va a permitir que tengamos experiencias que no habíamos vivido antes, ni siquiera en 2022, nunca en la vida cristiana, nunca. Yo creo que debemos estar ahora dispuestos a que el Señor nos use de una manera distinta a lo que ya, porque lo que usted ya experimentó en 2022 o antes, ya se la sabe usted, como Pedro ya se sabía pescar y tenía mucha experiencia, pero ahí, hermanos, ni la experiencia, ni el liderazgo, ni el soy fulano de tal, sirve cuando no tenemos la conexión de parte de Dios. Cualquiera de los que están aquí, por más el menor que sea, el que tiene menos conocimiento, menos experiencia, pero que le dice, Señor, a donde tú quieras, mándame, yo voy a ir. Y habiéndolo hecho, dice la Escritura, y habiéndolo hecho, es que gran cantidad de peces vinieron a la barca. Cuando lo hagamos, Dios va a decir, valió la pena, que lo ministré, que le hablé al corazón, que le di un rema, porque lo hizo. ¿Cuántos remas Dios ha dado o te ha dado? O me ha dado, y se han quedado como remas que nunca se cumplieron. ¿Cuántos? Yo creo que hubo este año remas, y que alguien entendió que era Dios, pero dijo, no, Señor, no nos sigas. Estoy más a gusto así. Dios te quiere dar remas este año, estoy seguro, de cosas que no habías hecho, o que le había dicho que no a Dios antes. Y Dios es bueno, que no es como nosotros, que dice, pues ahora no te lo vuelvo a decir, porque me dijiste que no, o no lo cumpliste. Pues Dios es bueno, y puede ser que algo que Dios ya nos dijo nos los vuelva a decir otra vez. Amén. Y Él esperaría que tú dijeras que sí, y habiéndolo hecho, tú tengas esa obra, ese milagro, ese cambio que Dios quiere efectuar primeramente antes que tú mismo. Amén.